Hoy vamos a contar una historia increíble, de esas que de verdad te hacen pensar. Es la historia de los pueblos y humanos de Baja California. Una historia de supervivencia, sí, pero sobre todo de transformación. Piénsenlo, ¿cómo es que una cultura, que ya se daba por desaparecida, logra reinventarse contra todo pronóstico? Y para empezar, vamos directo al grano con esta pregunta, que es clave. ¿Qué pasa cuando a un pueblo entero se le considera extinto? O sea, cuando la historia oficial, los libros, básicamente borran su existencia del mapa. Bueno, pues en el caso de los yumanos, la respuesta es sorprendente. No, no fue el final. De hecho, fue todo lo contrario. Fue el comienzo de una reinvención increíblemente creativa y poderosa. Su historia no es la de un final, sino la de un auténtico renacimiento. Ok, para entender cómo llegaron a este renacimiento, primero hay que ver de dónde partieron. Y el punto de partida es este. Por muchísimo tiempo, a los grupos yumanos se les consideró, pues, asimilados, o, más simple todavía, desaparecidos. Y es que, claro, después de siglos de colonización, sus señas de identidad, esas cosas que los hacían únicos, se fueron haciendo menos visibles para la gente de fuera. Llegó un punto en que para muchos, ya fueran expertos o gente común, era casi imposible distinguirlos de otras poblaciones rurales no indígenas. Era como si de repente se hubieran desvanecido. Pero entonces algo pasó. O mejor dicho, pasaron varias cosas que lo cambiaron todo. Esta línea de tiempo nos da el mapa de su regreso. Son como 4 momentos clave, 4 chispas que encendieron la llama. Primero, en los 70s, la lucha por su territorio. Luego, en los 90s, 2 cosas importantísimas. El reconocimiento de México como país multicultural y el levantamiento zapatista que puso el tema indígena en boca de todos. Y finalmente, ya en los 2000s, la reconexión con sus familiares del otro lado de la frontera. A ver, vamos a desglosar cada uno. Y bueno, todo empezó con una amenaza que iba directo al corazón de su existencia. En los años 70, el riesgo real de perder sus tierras fue esa chispa que los hizo volver a la escena pública. A ver, ¿qué pasaba? El gobierno decía que sus tierras estaban despobladas, básicamente para poder dividirlas y repartirlas. Pero la respuesta de las comunidades yumanas fue brillante, súper estratégica. Hicieron su propio censo para decir, oigan, aquí estamos. Llevaron sus protestas hasta la mismísima Ciudad de México. Y, esto es clave, empezaron a mostrar con orgullo todo lo que los hacía diferentes, sus lenguas, su música, sus tradiciones. No fue algo que pasó por accidente, fue un despertar totalmente intencionado. Y esta lucha no se quedó solo en las oficinas o en las calles, ¿eh? Se metió de lleno en sus fiestas, en sus celebraciones, que se convirtieron en actos políticos súper potentes. De repente, las fiestas patronales, que mezclaban con fechas importantes para sus tierras, eran una forma de gritarle al mundo quiénes eran y que esa tierra les pertenecía. Eran la prueba, en carne y hueso, de que seguían ahí. Y lo interesante es que esta lucha local de los yumanos no se quedó aislada. Pronto, empezó a hacer eco con un cambio que estaba pasando en todo el país, porque llegaron los 90s, y el panorama en México de verdad se transformó por completo. Miren, antes del 92, la idea era que México era una sola nación, una sola identidad, ¿no? Pero justo ese año, ¡pum!, la Constitución cambia y reconoce que México es un país con muchas etnias y muchas culturas. Y por si fuera poco, 2 años después, en el 94, el levantamiento zapatista en Chiapas pone el tema indígena en el centro de todas las conversaciones. De un día para otro, ser indígena significaba algo diferente, tenía otro peso, otra visibilidad. Y claro, este nuevo ambiente en el país tuvo un efecto inmediato. Grupos como los Cochimí, a quienes se les había considerado extintos por más de 100 años, imagínense, de repente reaparecieron, levantaron la mano y dijeron, aquí estamos, queremos nuestro reconocimiento oficial. Ese cambio a nivel nacional les abrió la puerta para poder decir fuerte y claro quiénes eran. Lo que nos trae al capítulo más reciente de esta historia, que arranca ya en el siglo XXI. Y aquí la palabra clave es reconexión. Una reconexión importantísima con sus familiares, con sus parientes que estaban del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Pero este reencuentro no fue una sola cosa, ¿eh? Tomó como 3 caminos diferentes. Por un lado estaba la tarea de volver a tejer lazos que se habían perdido por completo, como pasó entre los Pai Pai de México y los Yavapai de Estados Unidos. Por otro lado estaba el fortalecer los lazos que seguían ahí, un poco débiles, pero que nunca se rompieron del todo, como los de los Kumeyaay. Y finalmente algo fascinante, la creación de lazos totalmente nuevos, por ejemplo, los que los Quiligua empezaron a formar a través de matrimonios.
Y lo más genial es que este intercambio cultural va y viene. Es una avenida de doble sentido. Antes, por ejemplo, carne de venado y plantas medicinales cruzaban para el norte, y los chamanes de Estados Unidos venían al sur a dirigir ceremonias. Hoy en día la cosa sigue. Ves artesanos de México dando clases en las reservaciones de allá, y líderes de Estados Unidos que ayudan a reintroducir ceremonias como el temazcal aquí en México. Es una cultura que está viva porque respira de ambos lados de la frontera. Y detrás de todo esto hay un motor muy humano, el deseo personal de conectar. Fíjense en esta frase, sacada de la página web kumeyayay.com. Dice, me gustaría saber más sobre sus vidas y averiguar si tengo ascendencia kumeyaay. Es así de simple y así de profundo. Es esa búsqueda de nuestras raíces lo que está moviendo todo esto. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, porque toda esta revitalización no se trata de congelar el pasado o de preservarlo como en un museo, no. Se trata de algo mucho más dinámico, de forjar, de crear una nueva tradición, una que mire hacia el futuro. Para que se entienda mejor, pensemos en este contraste tan fuerte. A principios del siglo XX, la gente que estudiaba a los yumanos decía que había una notable ausencia de tradición musical. O sea, que la música como parte de su cultura parecía haberse perdido por completo. Y sin embargo, ¿qué pasa hoy? Hoy, la música es quizás la seña de identidad más fuerte de los yumanos. A ver, ¿cómo es posible este giro de 180 grados? La respuesta es fascinante. La música fue reintroducida. Muy probablemente la recuperaron a través del contacto con otros grupos indígenas. O sea, no es que la preservaran intacta por siglos, no, la recuperaron y se la volvieron a apropiar. Y este fenómeno se ve en muchas otras cosas. El temazcal, por ejemplo, este baño de vapor ceremonial. Se había perdido, pero lo reintrodujo un indígena yaqui, que fíjense qué curioso, lo había aprendido de los pueblos de las llanuras en Estados Unidos. O piensen en sus bodas, las que llaman tradicionales. Hoy en día puede que las oficie un chamán de una reservación en Arizona y que incluyan rituales que son totalmente nuevos para casi todos los invitados. Están construyendo su propia tradición a partir de una red de influencias muy rica. Todo esto nos lleva a un concepto final, una idea que de alguna manera lo amarra todo. La idea de una nueva identidad, una que es mucho más fluida, que cruza fronteras. De hecho, son los propios miembros de la comunidad los que usan una frase para describirse: indios sin fronteras. Y esta frase es la clave de todo. Significa que su identidad ya no depende solo de la sangre o de vivir en un pedazo de tierra específico. No, se construye sobre algo más grande. Una red de conexiones, de experiencias compartidas y de conocimientos que no se detienen en ninguna línea fronteriza. En el fondo, lo que define a los yumanos hoy no es algo estático. No es una foto vieja. Es el valor de todas esas conexiones que han creado. Es una riqueza social, cultural, que se hace más grande con cada encuentro, con cada intercambio. Ser yumano hoy significa ser parte de esa red súper dinámica. Y al final, esta increíble historia de los yumanos nos deja con una pregunta flotando en el aire, para que nos la llevemos a casa. ¿Qué significa realmente que una cultura sea auténtica? ¿Se trata de mantener una pureza intacta sin cambios? ¿O se trata más bien de la capacidad de adaptarse, de tomar prestado, de reinventarse, simplemente para seguir existiendo? La respuesta que nos dan los yumanos, bueno, parece bastante clara, ¿no?